Debería estar. Intermedio tardío. First of all. First of all. I'm your daughter. Ya. El intermedio tardío. Lambayeque, Sicán. 700 después de Cristo, 1300 después de Cristo. Ubicación. Sicán estuvo en Lambayeque, sobre la cuenca del río Fakis-Yanga. Al inicio su capital se ubicó en Betán Grande, luego se trasladaron a Túcume, en donde estuvieron hasta que lograran conquistarlos los Chimú. Nombre, la Rafael Arco le puso Lambayeque. Su capital fue Betán Grande, cuyo nombre indígena fue Sicán, que significa templo o casa de la luna. Sicán le puso Izumi Shimada. Origen mítico. Micael Cabello de Balboa, en su crónica Miscelánea Antártica, escrita en 1586, rescata la leyenda de Nailab. Cabello dice que el ídolo de piedra verde que portaba Nailab se llamaba Yampeyek, del cual derivó la palabra Lambayeque o Ñampeyek, Nailamp. Con ello se confirma que la imagen de Nailamp está representando en el tumi o en el cuchillo de Ilimo. Nailamp, ave del agua, llegó como un dios del mar. Venía con cientos de balsas donde los acompañaban sus mujeres, sus hombres que eran sus sirvientes. Entre estos sirvientes estaba Pita Sofi, trompetero de caracolas, Ninacola, encargado de las andas y sillas, Fonga, empolvaba polvo de conchas por donde se pasaba Nailamp, o Chócalo, cocinero real, Shamuchek, camarero de la pintura facial, Oyocópoc, maestro de baño, entre otros. Al desembarcar ocupó las tierras del río Fakis-Yanga. Según Vargas, Ugarte sería el río Lambayeque. Luego construyó un palacio donde se mostraba el ídolo Yampayek, una piedra verde, la cual derivó la palabra Lambayeque. Nailab decidió vivir en Huacachutona con su mejor mujer Caterni, pero un día murió. Entonces su familia noble hizo creer a la población que había ido volando para siempre. Tras su muerte gobernó su hijo Sium y una lista de reyes más, pero que nunca se igualaron a Nailab. Varios fueron los sucesores de Xium: Escuñán, Mascuy, Kuntipayek, Ayeskunti, Nofanech, Mulumuslan, Yamecol, Lanipacum, Akunta. El último de esta dinastía fue Fempeyek, que mientras aprendía a cambiar de lugar el ídolo Yampeyek, fue seducido por el demonio convertido en una hermosa mujer, de la cual copula y su aspecto ocasiona grandes lluvias y sequías. Por eso el pueblo lo mató, ahogándolo en el mar. Tras su muerte, el pueblo vivió una crisis climática tan severa que de eso se aprovecharon los Chimú para conquistarlos. Ya no son los Wari, ahora son los Chimú. Arquitectura. Construyeron con material de adobe los siguientes monumentos: Huaca Chotuna, templo mayor y más antiguo. Opurlek inicialmente fue Mochica, pero luego se fue ocupando por Lambayeque. Fue una de las ciudades más importantes con proyectos hidráulicos. Betán Grande, complejo más importante constituido por 17 pirámides truncas de más de 30 metros de longitud y distribuidos en 55 kilómetros. Aquí se enterraba la élite. Fue su centro político, religioso, económico y administrativo. También era centro metalúrgico. Noticia arqueológica. En 1936, Tello adquirió objetos de oro y plata encontrados por huaqueros, que provenían de una tumba de Batán Grande. Una de ellas era el tumi de oro, de 42 centímetros y 992 gramos. El cuchillo fue robado del Museo del Pueblo Libre en 1988
por unos miserables que lo destrozaron para dividírselo. Lo aplastaron destruyéndole sus ojos, nariz y alas. Así murió el Tumi. Mm. Huaca del Oro. Se encuentra en Batán Grande. Aquí el arqueólogo japonés Izumi Shimada encontró tumbas saqueadas que se trataría del señor de Sikán. Tucumé, cuando Batán Grande se trasladó a Tucumé, este se convirtió en el centro político y religioso. Economía. La agricultura y la pesca fueron la base de su alimentación. Usaron huachaques y guano. Sus redes de comercio llegaron hasta Ecuador y Colombia. De aquí obtienen espondilos a cambio de achitas de cobre. Cerámica. Tuvo influencia moche por el color crema y rojo. También influencia chimú por el color negro. Usaron moldes. Metalurgia. Usaron el oro, plata y cobre. El oro más el cobre crea una tumbaga. El oro más el cobre crea la tumbaga. Las técnicas que conocieron fueron las siguientes: engastado, doblan sus bordes; enchapado, clavan planchas delgadas sobre otra superficie; satinado, trazan líneas finas con cincel formando cuadrículas o rombos; calado, laminar, repujar o cortar; bruñido, lijan la superficie; filigrana, trabajos con hilos de plata y oro; dorado, bañar con oro. Fin. Fueron conquistados por los chimús al mando de Michan Kaman. Chimú. 1000 después de Cristo, 1470 después de Cristo. Ubicación. Su núcleo estuvo en La Libertad. Se extendió por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Caraballo, Río Chillón. Controló 20 valles. Descubridor lo descubrió Max Zule en 1902. Su idioma fue el muchik. Características. Fue el estado costeño más poderoso del Intermedio Tardío. Sobresalieron en la orfebrería. Su fundador mitológico fue Takainamo. Su capital fue Chanchan. Destacó el culto al mar y la luna llamada Shi. Por ejemplo, Shimu, Shipan, Shikan son nombres que invocan a la luna. Tallaron esculturas humanas de madera. Utilizaron la plumería para decorar sus textiles. Ubicación Chimu. Economía. Practicaron agricultura intensiva, pesca y comercio. Sobresalen los puquios y huachaques, chacras hundidas que servían para cultivar totora. Al encontrar tierra húmeda al excavar, había que tener cuidado de no excavar más de la cuenta, porque de lo contrario el agua del subsuelo se filtraba, formándose una lagunilla y malográndose el huachaque. Los huachaques también lo hicieron los nazca. Un huachaque. Un huachaque es como, no lo sé, es como un bloque, algo así, como andenes, pero para agua. En el comercio intercambiaron achitas de cobre por caracolas. La caza estuvo reservada a la nobleza como actividad recreativa. El canal de la cumbre de 84 kilómetros llevaba agua del río Chicama del Valle de Moche. Sociedad. Fue un estado aristocrático y teocrático, militar, con profundas clases sociales. 5 integrantes conformaron la jerarquía: Chimuk Capac o Sietchkich, jefe supremo; Alaik, curacas regionales, jefe de un valle; Fishi, señores guerreros; Parangek, jefe de los Ayllus; Llanas, esclavos. Historia. Tuvieron 4 reyes destacados: Takainamo, personaje fundador; Guacri Kaur, inicia la expansión; Ñansen Pinco, se expande desde Pacasmayo hasta el río Santa; Michan Kaman, logró la máxima expansión al llegar hasta Tumbes por el norte y hasta Caraballo por el sur. Los incas le llamaban Chimoch Capac. Arquitectura. Estuvo hecho de adobe o quinar. Destacó su arquitectura urbanista. Sus murales de barro fueron polícromos y sus figuras en alto relieve. También hicieron tallas de madera escultóricas. Chan Chan, ciudadela de barro de 24 kilómetros cuadrados, considerada capital de Chimú. Presenta muros de barro en alto relieve con escenas marinas. Fue un centro religioso, político y administrativo. Sus reyes muertos, Chan Chan, reposan allí. Son 10 las ciudades que destacan, cada una con un palacio. Cuando el rey moría, el nuevo monarca debía construir su propio palacio. También hubo pirámides truncas para fines ceremoniales. Tienen murallas, palacios, edificios de culto, habitaciones, pasadizos, patios, jardines, reservorios, plazas y mausoleos en cada conjunto. Mural Chan Chan. También hay barrios populares o marginales. Serían los primeros pueblos jóvenes o asentamientos humanos. Para 30.000
habitantes que eran artesanos dedicados a la metalurgia y la textilería. También, pero también había mitallos y mercaderes. Su decoración mural está en la Huaca Esmeralda, pero inicialmente en la Huaca Arco Iris. En 1986, la UNESCO declaró a Chan Chan Patrimonio Cultural de la Humanidad. Paramonga, Fortaleza de Lima, Patacnamú, La Libertad, Huaca del Dragón, Trujillo, El Purgatorio, Lambayeque, Huaca Pintada, Lambayeque, Batán Grande, Lambayeque. Cerámica. Fue de color negro, destacan los huecos dobles y silbadores, que derivan de vicus, moldearon cerámica en serie trabajada en moldes. Esto era la cerámica. Metalurgia. Fue su máxima expresión artística, pero la supremacía la tuvieron los Icán. Trabajaron oro, plata y cobre, usaron las técnicas del martillado, soldadura, aleaciones, laminado, perlado, etc. Fabricaron máscaras, mantos pectorales, brazaletes, aretes, collares, etc. Cuando Atahualpa llenó el rescate en Cajamarca para Francisco Pizarro, gran parte del oro y otros metales no vinieron solo del Cusco, sino de Chimú y Lambayeque. Fin. El rey Minchán Jamán fue derrotado por el Auqui Tupac Yupanqui, de 16 años, durante el reinado del Inca Pachacútec. Se decía que el Inca se sorprendió por el traje brillante de Minchán Jamán. Pachacútec se avergonzó al compararlo con su propia ropa, que era muy simple, y con muy poco oro en su confección. El Inca no solo lo vio noble de privilegio al rey Chimú, sino le entregó a su hija. Sin embargo, los Chimú dejaron de ser libres, porque pasaron a formar parte del Tahuantinsuyo. Chincha. Mm, siglo VII y siglo XV después de Cristo. Ubicación. Abarcó los valles de Chincha y Pisco. Economía. Su principal actividad económica fue el comercio por mar y tierra. El triángulo comercial que formó esta actividad fue Ica, Ecuador y la zona antiplánica. Aquí está. Sistema de intercambio. Se les decía a los fenicios de América. Trajeron el muyu, Spondylus, de Ecuador, porque que era más valioso que el oro, porque era para sus dioses. Este animalito fue su principal mercadería. Practicaron el trueque, pero también conocieron la moneda de achitas de cobre. ¿Por qué les nació la necesidad de inventar moneda? Lo que pasaba era que el trueque no era fácil de realizar, porque surgían constantes regateos. Por ejemplo, un mercader chincha quería la pierna de una llama de una puneña. Para conseguirlo le ofreció un costal de mullo o conchas, pero la puneña no estaba de acuerdo en aceptar el intercambio, porque consideraba que era muy poco la cantidad de mullo ofrecido. Una posible equivalencia que era si, por ejemplo, si quería intercambiar una olla de cerámica por maíz, ¿cuánto maíz había que entregar? Pues sería la cantidad de granos que entre en la olla, pero no siempre se llegaba a estos acuerdos. Por eso, para evitar el regateo, la pérdida de tiempo y estar caminando con cargas tan pesadas de Ica hasta Altiplano, se decidió inventar la moneda. Hay que advertir que su moneda no tuvo ningún motivo mercantilista o de acaparamiento de riqueza. Ese pensamiento lo tendemos solo nosotros en la actualidad. Simplemente lo usaron para que el trueque sea más fácil de realizar, en lugar de estar regateando. Llevaban puno, peces, calabazas, joyas y esmeraldas. De Puno trajeron cobre, lana y carne. Las actividades predominantes las tenían los comerciantes o mercaderes, pero en población predominaban los agricultores y pescadores. Los remos de sus balsas fueron de madera tallada, actividad artística llamada silografía. Spondylus, achitas de cobre. Chévere, ¿no? Achitas de cobre. Sociedad. Fue un estado teocrático y mercantilista, también llamado talasocrático, porque tuvieron el dominio del mar. Su máximo jefe fue el Chincay Capac. Al no tener ejército se dejaban someter con cada conquista. Arquitectura. Su material fue la tapia, muros de barro seco. El adobe fue introducido por los incas. También tallaron horcones, columnas de madera para soportes de techo. Los restos arqueológicos fueron Tambo de Mora, de función administrativa, la Centinela de función religiosa considerada capital, San Pedro, Ungará, Chincha y Tambo Colorado. Cerámica.
Fue de base esférica y de color blanco, negro y rojo. Sus cántaros fueron globulares, con boca ancha en forma de barril y con cuello largo. Cantares. Sus cántaros. Esto es un cántaro. Orfebrería. Confeccionaron vasos de oro y plata con forma de rostros humanos, con luces grandes narices. Que lucen grandes narices. Religión. Creyeron en Urpihuachai, diosa protectora de los pescadores, que significa la que parió palomas. También tuvieron a Chinchaycamac, cuya adoración probablemente fue la centinela. Fin. Capac Yupanqui, hermano de Pachacútec, inició la conquista pacífica que la terminó Tupac Yupanqui. La conquista de los incas a los Chincha fue tan pacífica que Tupac Yupanqui, agradecido, decidió llamarle a uno de los suyos, Chincha y Suyo. Tanta admiración y respeto le tenían los Chincha, que se le permitió que a su curaca ir a Andas acompañado al Inca. Incluso durante los sucesos de Cajamarca de 1532, Pizarro no vio entrar a Anda, sino dos. Una era de Atahualpa y la otra era del curaca Chincha, que estaba tan rica y decorada que el conquistador no podía distinguir cuál de los dos era el Inca. Así termina esta historia de los Chincha, únicos y grandes amos del mar. Chachapoyas. 1000 y 1500. Ubicación. Abarcó los departamentos de Amazonas y San Martín. Origen del nombre. Chachapoya significa gente colla silvestre, es decir, selváticos de montaña o de la selva alta. El conquistador español, Alonso de Alvarado, en 1535, fue el primero que se asomó por el lugar. Los últimos estudios los han hecho Federico Kaufmann Doig, porque los chachapoyas han venido a la cordillera por flujos migratorios. Economía. Tuvieron como preferencia la agricultura en la selva alta. Enemigos. Se establecieron en el sur y enfrentaron los aguarunas del norte, pero sus principales enemigos fueron los Cajamarca. Organización política. Fue una confederación de grupos regionales étnicos independientes que se aliaban o separaban por conflictos internos. Construyeron sus casas en lugares inaccesibles y sobresalieron por su belicosidad. Los cráneos descubiertos indican que la guerra fue común en su vida diaria. Arquitectura. Destacaron los sitios monumentales. El Gran Pajatén, San Martín, conjunto arquitectónico formado por edificaciones circulares. Sus muros exteriores están decorados con figuras geométricas y cabezas clavas, con iconografía de mujeres de vientres abultados y con las piernas dobladas y abiertas y los brazos flexionados, posible representación de la Pachamama o Madre. La representación de la mujer que representa a la Pachamama. Ella puede ser la Pachamama. Tierra. Sus dioses principales fueron la serpiente, el jaguar y el cóndor. Colap. Amazonas. Es una fortaleza de piedra amurallada. Dentro hay como 400 recintos circulares, usados posiblemente como depósito de alimentos. Por eso Kaufmann no cree que su función sea únicamente una simple fortaleza. El ingreso tiene forma trapezoidal y se va estrechando más a medida que se aproxima a la gran plataforma, como si fuera una argolla. Esto era para que solo entre una persona a la vez. Cuelap. Recintos circulares de Cuelap. Caso de invasión. Y así pueda ser eliminado fácilmente a pedradas por los guardianes, vigilantes de la parte alta de la fortaleza. También pudo haber sido un lugar de refugio en caso de guerras. El Gran Zaposoa, San Martín, Guayaga, conformado por varias ciudadelas y mausoleos construidos con peñascos, los edificios principales están decorados con cruces. Costumbres funerarias. Mausoleos, San Martín. Los mausoleos son tumbas, son piedras pintadas donde se guardaban a los muertos del pueblo. Los mausoleos Rebach tienen forma de viviendas, pero las momias ya fueron extraídas. Aquí se ve con más frecuencia el símbolo cruz con diferente significado al que los cristianos. Esa luz se llama la chancana. Alejandro Toledo lo tuvo como símbolo de su partido Perú Posible. Sarcófagos. Los sarcófagos son tumbas para la élite, que forman de cuerpo humano, también llamados purumachos, el viejo o mayor de la selva. Los sarcófagos de Carajía son los de mayor importancia, pero fueron ignorados por los arqueólogos hasta que en 1984 Kaufmann llegó al lugar, siendo el primero en hacer sus estudios. Sus cápsulas de arcilla albergan un fardo funerario.
El sarcófago evoca los contornos del cuerpo humano y a la vez un falo o un pene con el prepucio plegado. La idea de colocar sus tumbas en lugares tan altos e inaccesibles era para que estén más cerca de sus dioses. Mausoleo. Tiene cruces. Escultura, sarcófagos. Destacan los pinchudos, ubicados cerca de Patagén. Son tallas antropomorfas de madera de individuos masculinos, colgados de perchas en la pared de los mausoleos. Debe ese nombre por exhibir genitales abultados. Últimos descubrimientos. En 1996, en la orilla del lago, fueron encontradas 200 momias en sus mausoleos. El lugar fue llamado Lago de las Momias o Cóndores. Denuncia arqueológica. Meses después del descubrimiento del Lago de las Momias, sus cuerpos fueron arrancados de sus mausoleos por la ONG Malki, con el apoyo del INC para conducirlos a la Imebamba, en sacos de harina usados. Había fardos hasta de pequeños niños. Hay casos de momia que hasta los ojos y los testículos fueron momificados. Incluso les habían extraído los intestinos por vía anal. Cerámica. Fue tosca y negra. Fin. Fueron sometidos por Tupac Yupanqui, pero se rebelaron en el reinado de Huayna Cápac, y también durante el tiempo de Atahualpa. Los españoles que llegaron a la selva calificaron a sus mujeres como grandes, altas, hermosas, de muchas y gruesas piernas. Algunos incluso sus actitudes muy ardientes que... Los chachapoyas fueron uno de los principales aliados de Pizarro que se enfrentaron a los incas. Chancay, 1300-1450. Ubicación. Chancay está en el valle de Guaura y Chancay, Lima. Cerámica. Confeccionaron vasos rojos con decoración blanca y negra. Sus cántaros cremosos tienen el cuello que sirve de cabeza a un renchocho, personaje que en sus manos tiene un vaso. Son las chinas, vasijas o barricones, según la forma. Destacan los cuchimilcos, que son cerámicos de formas masculinas o femeninas desnudas, macrocéfalas, con brazos extendidos o que en el vientre muestran características sexuales. Se cree fueron protectores de las tumbas o amuletos, pero si Chimú pecó el apresuramiento, la cerámica Chancay es más apresurada. Su pecado es el descuido. Mira, Cuchimilco. Tejido. Sus tejidos muestran motivos antropomorfos y zoomorfos. Destacan las lindas muñecas de trapo que tienen carácter mágico por su pintura facial. Tumbas. Iban a la tumba con todos sus elementos de vida. Tejidos, canastos, implementos de hilar, cañas y muñecas de trapo. Los muertos están sentados, flexionados y dentro de fardos. Arquitectura. Dos fueron los lugares principales. Chancay, centro principal, y Ancón, llamado el castillo, que está rodeado de 4 murallas. Fin. Fueron derrotados por los incas. Aymaras. 14 y 1450. Ubicación. Abarcó Perú, el norte boliviano y el norte argentino. Reinos de Urcusuyo, reinos del Usumayo, del Umasuyo. Canchis, canas, collas, lupacas, pacajes, arazuma, carangas, charcas, quilcas, cuis, chuis, chinchas, caracas, urco. Lengua. Hablaron aymara. Mira, los aymaras hablaron aymara. Economía. Prefirieron la ganadería y luego la agricultura, pero también practicaron el control vertical de pisos ecológicos. Caravanas de llamas recorridas entre 170 a 270 kilómetros. Política. No hubo unidad política, fue un gobierno dual de reyes. Los reinos estaban divididos en dos mitades. Reinos de Urcusuyo, ubicados al occidente del lago, simbolizan lo masculino. Reinos del Umasuyo, ubicados al oriente del lago, simbolizan lo femenino. Los reinos antiplánicos eran 16, pero destacaron dos grupos.
Las Collas. Su capital fue Atuncoya. Pertenece a los de Las Collas, Canas y Canchis. Los Lupacas, con su capital Chuchito y Pacajes. Se los conocía como indios ricos, ya que algunos muy poderosos tenían hasta 50.000 cabezas de ganado. Sociedad. La jerarquía social estaba conformada por los siguientes integrantes. Reyes mandaban todo un reino. Nobleza mandaban una provincia. Mitani. Niñito, ¿puedes perdón, ¿puedes un cargador? Que trabaja para el gobierno. Llanas, servidores de por vida. Urus, fueron los menos poderosos, muy pobres y sin ninguna propiedad. Actualmente viven en los alrededores del lago. Algunos incluso han construido sus casas con pisos de totora encima del lago. Cada vez que un turista llega a visitarlos, los Urus no desaprovechan la oportunidad de pedirles que apadrinen a sus hijos o en todo caso les venden aves disecadas. El matrimonio. En la actualidad, los indios de Taquile, un pueblo aymara, tienen como costumbre, al casarse, celebrar una fiesta con danzas, comida y trago. Solo hay dos personas que se les tiene estrictamente prohibido divertirse: los casados. Ellos solo deberán permanecer sentados en un rincón viendo cómo los demás se divierten. Los padrinos les dan de comer y beber durante los días que dura la fiesta. Hasta para ir al baño deben ir acompañados. Así de estricta es la costumbre. La razón por la cual los esposos no pueden divertirse en su propia boda es porque deben purificarse de todos sus pecados anteriores y empezar su nueva vida limpia y renovada. Chulpas. Chulpa en lengua aymara significa entierro. Fueron camaradas funerarias para enterrar a la nobleza. Destacan las chulpas de Sillustani. También servían como almacenes de alimentos secos para tiempos de escasez. Final. Fueron derrotados por Pachacútec. Chulpa. Esta es una chulpa donde enterraron a los demás. Los chancas. Ubicación. Los chancas ocuparon el territorio de Andahuaylas, Apurímac, pero se expandieron hasta Ayacucho y Huancavelica. La palabra chanca le pusieron pueblos enemigos, pues el significado de chanca es a gente que camina con piernas chuecas. Pacarina, lugar de origen, el lago Choclococha, Huancavelica. Enemigo. Sus más importantes rivales fueron los incas, pero finalmente fueron vencidos por Cusiyupanqui, futuro Pachacútec, en la batalla de Yaguarpampa. Datos básicos. Fue una confederación de pueblos. Su dios se llamó Uscovilca, una momia que en vida fue tan criminal y sanguinario que lo volvieron su dios. Su capital fue Atunandahuaylas, Apurímac. Los chancas iban a la guerra con momia de su abuelo como amuleto. Los Huancas, 1000 y 1460. Ubicación: abarcó Junín, Huancayo, en el valle del Mantaro y Huancavelica. Pacarina, laguna de Huarivilca. Datos básicos. Su capital fue Siquillapucará. Su costumbre fue sacrificar y comer perros. De su cráneo hacían cornetas para espantar a sus enemigos de la guerra. Su dios era el Guayayo, Carhuancho, a quien le rociaban la sangre de los 250 perros que sacrificaban semanalmente. Fueron sometidos por Túpac Yupanqui. Salieron a Pizarro y recibieron el escudo del rey de España en 1565. Salieron a Pizarro y recibieron un escudo del rey de España en 1565. El Tahuantinsuyo, 1438-1532. Ubicación. El tema de los incas es la culminación. ¡Ah, el Tahuantinsuyo! Me olvidé. Tahuantinsuyo. Por fin. 1438-1532. Ubicación. El tema de los incas es la culminación de las grandes civilizaciones arqueológicas que se desarrollaron en nuestro actual territorio nacional, a tal punto que internacionalmente nos han llegado a comparar con el mismo nivel de desarrollo con Grecia y Roma. En América solo los aztecas se comparan con los incas. El Tahuantinsuyo, 4 regiones, estuvo ubicado en la zona centro-occidental de América del Sur. Abarcó parte de Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Argentina. Su capital fue Acamama, luego llamada Cusco. Su lengua fue el Runasumi, rebautizada después como quechua.
Su máxima expansión llegó por 4 lados, Acamama. Por el norte hasta el río Acasmayo, región de Pasto, Colombia. Por el sur hasta el río Maule, Chile. Por el este hacia la ceja de Selva. Por el sureste hasta Tucumán, Cuyo, Argentina. Por el oeste el Océano Pacífico. 4 fueron los suyos. En el noreste el Chinchaysuyo, región de Tigrillo. En el sureste el Collasuyo, región de la Llama. En el noreste el Antisuyo, región del Jaguar. En el sur oeste el Contisuyo, región del Cóndor. Si los españoles no hubiesen venido, los incas tampoco hubiesen seguido expandiéndose. ¿Por qué? Porque cuando Huayna Cápac estableció los límites máximos en el río Ancasmayo, sabía que cruzando el río había población muy salvaje o de poca civilización. Entre ellos estaban los Quillacinga de Ecuador. Los incas conquistaban pueblos civilizados, para que sea fácil explotar su mano de obra, no pueblos a los que había que estar controlando a cada rato. Por esa misma razón, Tupac Yupanqui tampoco quiso conquistar todo Chile. Solo llegó por el sur hasta el río Maule, porque ahí se encontraba la Huara del Araucania, lugar donde vivían los temibles y poco civilizados araucanos, mapuches. El Inca consideró que esa gente no merecía tener un Inca. Tampoco conquistaron toda la selva por su población poco avanzada. Solo llegaron a la selva alta, que la aprovecharon por sus tierras aptas para el cultivo de hojas de coca, para sus rituales, por las plumas multicolores de las aves, para la vestimenta del Inca, y también por sus plantas medicinales. Origen. Los primeros pobladores del Cusco fueron los Poques, Lares y Guayas. Luego llegarían los Saguaceras, Antasayas, Araruchos, Pinaguas, Ayamarcas. Cuando lleguen los incas, estas etnias no los verán como buenos vecinos, sino como invasores. A pesar de eso, los incas se establecieron tercamente, pero estas etnias nunca lo verán como bienvenido. Sus principales rivales en ese momento eran los ayamarcas. El primer nombre que tuvo Cusco fue Acamama, cúmulo de piedras. Luego los antasayas, los que les pusieron Cuscuni, debido a que el terreno donde les tocó asentarse era complicado. Tuvieron por eso que sacar las piedras y allanarlo. Entonces, Cuscuni, del que derivó a Cusco, significa aplanar un terreno. Posteriormente significaría ombligo del mundo. Los incas provenían de la meseta del Collao. Ellos eran la cultura puquina, con su capital Taipicala, o Tiahuanaco, que emigraron del Cusco debido a la invasión aymara. Pero como los incas no querían contar la verdad, su origen, porque era vergonzoso, crearon las leyendas, dos leyendas. El cerro Tamputoco, ubicaba en Pacaritambo y al sur del Cusco. Tenía 3 cuevas llamadas Capactoco. De una de ellas salieron 4 hermanos, Ayarmanco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca, con sus respectivas esposas, Mama Occhio, Mama Rawa, Mama Cura y Mama Guaco. Marcaba junto a ellos el napa sagrado, que era un auquénido blanco adornado de oro. Los hermanos sintieron envidia de Ayarcachi, porque era tan fuerte que con su onda derribaba montes. Con engaños lo hicieron ingresar a la cueva de Capactoco a buscar el napa, porque decían que se había perdido. Pero cerraron la entrada de la caverna con un peñasco imposible de mover. A pesar de que Cachi hizo estremecer las montañas, la roca no se movió. Los 3 hermanos que quedaban llegaron al santuario de Huayna-Cauri, donde se veneraba una piedra que representaba el halcón. Entraron silenciosos, pero al no hallar a nadie, Ayaruchu, envalentonado, se puso atrás del ídolo y quedó convertido en piedra. Los 2 hermanos que quedaron caminando hasta llegar al valle de Cusco, lleno de pasto y muy verdes, y arroyos de agua muy limpia. Ayarauca, emocionado, fue corriendo a conquistar el valle, y al llegar al Carinacancha, quedó convertido en piedra negra. Ayarmanco, que se cambió de nombre por Manco Cápac, se quedó con las mujeres y decidido fundó en nombre de Huiracocha el Inti, la ciudad del Cusco. Resumiendo y complementando, la Pacarina fue el cerro Tamputoco. La fundación fue en Huaynampata. El dios que participó fue Huiracocha. El cronista recopilador de la leyenda fue Juan de Betanzos, con su obra Suma y Narración de los Incas. Esta leyenda era contada a la élite. Para el pueblo había otra más sencilla.
La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Manco Cápac y Mama Ocllo. Mama Ocllo, una pareja de hermanos y a la vez esposos, salieron del lago Titicaca. El dios Sol les dio una barreta de oro a Manco Cápac para que, donde se hundiera, fundara una ciudad. Se demoraron muchos años en buscar el lugar, pues la barrera no se hundía, pero por fin lo lograrían en el cerro de Huaynacaure, donde se fundó, en nombre del sol, la ciudad del Cusco. Manco Cápac le enseñó a los varones a trabajar en el campo, los metales y defender el lugar, mientras que Mama Ocllo enseñó a las mujeres a hilar, tejer y otras labores femeninas. Resumiendo y complementando, la Pacarina fue el lago Titicaca antes llamado Puquinacocha. La fundación fue en el cerro Huaynacaure. El dios que participó fue el Inti. El cronista recopilador fue Garcilaso de la Vega con su obra Los comentarios reales de los incas. Pero el origen no me queda claro. Los primeros pobladores del Cusco fueron los Poques, Lares y Guayas. Luego llegarían los Sahueceras, Antazayas, Ayaruchos, Pinahuas y Ayamarcas. Cuando lleguen los incas, estas etnias no los verán como buenos vecinos, sino como invasores. A pesar de ello, los incas se establecieron tercamente, pero estas etnias nunca los verán como bienvenidos. Sus principales rivales en ese momento serán los ayamarcas. El primer nombre que tuvo Cusco fue Acamama. Los incas provenían de la meseta del Collao. Ellos eran la cultura puquina, con su capital Taipicala, o Tiahuanaco. Los incas son Tiahuanaco, que migraron al Cusco debido a la invasión aymara. Pero como los incas no querían contar la verdad de su origen porque era muy vergonzoso, crearon dos leyendas. La Cápac Cuna. En la relación o lista oficial de los incas, la lista cuenta 12 incas, sin contar a Atahualpa, porque no llegó a ser coronado con la Mascaipacha en el Cusco, debido a su captura y muerte en Cajamarca. Sin embargo, puede que hayan muchos más incas que gobernaron, pero desde la Cápac Cuna solo colocaban a los más destacados. Pero si hablamos de los incas que hicieron el imperio o la expansión del Tahuantinsuyo, por sus conquistas, entonces solo se cuenta 3: Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Finalmente, si preguntamos cuántos fueron los incas que gobernaron en fase imperial, entonces serían 4, porque hay que contar también a Huáscar, que a pesar que no continuó nada, también perteneció a esta época de apogeo. ¿Qué era una pacarina? La pacarina, o lugar de origen, era el lugar geográfico de donde salieron los primeros antepasados de un pueblo. Así creían que salieron de un lago, de un cerro, una cueva, de un volcán, debajo de la tierra o de alguna planta. Algunos consideraban que su origen estaba vinculado al tótem sagrado de un animal. Así, los que creían provenir del cóndor se apellidaron Condori, del halcón Huamán, del puma Poma y de la flor sagrada Paucar, de la serpiente Amaru. La Cápac Cuna tuvo dividida en 2 grupos: Urín Cusco, Bajo Cusco. Eran jefes religiosos, es decir, no conquistaron ni expandieron el territorio. Eso no significa que no tuvieran curacas, guerreros, pero no se llamaban incas, sino sinchis. Etapa legendaria: Manco Cápac fundó el Anticancha, Templo del Sol. Estuvo con Mama Ocllo, mujer femenina, y Mama Huaco, mujer masculina. Mama Ocllo era la que le hacía las caricias. Mama Huaco era la que iba a la guerra y hasta comía los corazones de los vencidos. Sinchirroca logró la amistad de algunas etnias, pero no de los ayamarcas, cuyo jefe en un enfrentamiento le voló 2 dientes delanteros. Nadie todavía era llamado Inca, pero fue el primero que usó la Mascaipacha, corona. Estableció la fiesta de Huayrachico, pruebas de valor para pasar a la adultez. Etapa de la Confederación Cusqueña, Yoque Yupanqui. Inicia la Confederación Cusqueña o monarquía. Lo hizo a través de alianzas matrimoniales con etnias rebeldes, es decir, se casaba con las hijas de los curacas de las etnias vecinas para eliminar los resentimientos, pero no pudo con los ayamarca. Maita Cápac. La leyenda dice que nació a los 3 meses, estando en el vientre. No aguantó más y nació, reventando la panza de su madre. Cayó de pie y se fue corriendo. Creó el primer puente colgante. Fue el primero en llegar al mar y fundó Arequipa y Moquegua. Cápac Yupanqui. El Inca iba a ser conde Maita, pero fue desheredado por ser feo de rostro.
La esposa de Capac Yupanqui, llamada Cusichimbo, lo envenenó por celos, pero no lo planeó sola, sino con Inca Roca. Anán Cusco, Alto Cusco, eran incas militares, es decir, expandieron el territorio con sus conquistas. Inca Roca tomó, tomó como esposa a Cusichimbo. Restauró el poder de los Hanan militares, a pesar de que esta decisión del grupo Urín fue invitado a gobernar al lado del Inca, de Anán, pero quedando relegado a la función religiosa. Por lo tanto, desde Inca Roca existieron dos Incas, uno de Anán y el otro de Urín, de Arquía. Igual que en el tiempo de los Puquinas, Tiahuanaco, volvían a tener dos Incas, es decir, existía Tiahuanaco de Urín, religioso, y Tiahuanaco de Anán, militares. Entonces, cuando vinieron a atacar los aymaras, ¿quiénes creen que se escapaban al Cusco? ¿Urín Tiahuanaco o Hanán Tianaco? Pues Urín Tiahuanaco, porque ellos eran los sacerdotes y no podían pelear. Por eso los primeros incas fueron Urín Cusco. En resumen, desde Inca Roca, Inca de Hanán, gobernará a su lado otro Inca, el Urín, con funciones religiosas. Este Inca de Urín tenía que ser la persona de más confianza. Probablemente era su hermano y tenía la función de manejar todas las tareas rituales. Era como el actual Papa del Vaticano, pero se le decía William Uma, la cabeza que habla, o simplemente el sumo sacerdote. Inca Roca fue el primero en ser llamado Inca, por eso tuvo que abandonar el Inti Cancha para construir su propio palacio. Estableció Yachayhuasi, Casa del Saber, para que se instruyera a los jóvenes en el manejo de armas, quipus, idioma, historia inca, mitos y leyendas. Estaba a cargo de los amautas. Yaguar Huaca. Se le nombró Yaguar Huaca porque se cree lloró lágrimas de sangre, tras ser raptado por los ayamarcas, que estuvieron a punto de matarlo a palazos cuando solo tenía 9 años. Se llamó Yaguar Huaca porque se cree lloró lágrimas de sangre, tras ser raptado por los ayamarcas, que estuvieron a punto de matarlo a palazos cuando solo tenía 9 años. Podría ser que el Inca tuviera conjuntivitis aguda por haber estado casi un año en contacto con la tierra del lugar donde lo tenían. Cuando ya era Inca, los Kuntis se sublevaron por los abusos en las mitas. Entonces aprovecharon una fiesta para atacar al Cusco. Yaguarhuaca se refugió en el Inticancha, pero fue atrapado y agarrotado en la cabeza en la puerta del Inticacha. Huiracocha, su verdadero nombre era Hatun Tupac, pero no fue hijo de Yaguar Huaca, pues la mayoría habían sido asesinados. En el Huarachico se puso Huiracocha o Huiracocha, porque decía haber soñado con el dios Apucontixi, Huiracocha, quien le dijo que se cambie de nombre. En su reinado nació el hijo Cusiyupanqui, Pachacútec. Gobernó 60 años. En una ocasión hizo una matanza de indios, Pocras en Ayacucho, Rincón de Muertos. Ya viejo se refugió en su mansión de Calca y designó a Inca Urcu como su sucesor. Inca Urcu fue uno de los peores incas por su cobardía e incapacidad. Por eso oficialmente no lo colocaron en la capa cuna. Le encantaban los placeres y vicios bajos, pero no le gustaba gobernar. Era tan morboso que llegó a ultrajar a mamaconas, maestras de las Aglias. Estaban en el poder solo por Huiracocha, quien ya no podía gobernar por su edad, y por su madre, quien lo amaba a su hijo demasiado. Era normal verlo ebrio, vomitando o miccionando en la calle. A quien se dirigía lo trataba como engendro, aludiendo a haber tenido relaciones con sus madres. Los chancas, que en ese momento tenían dominado Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica, aprovecharon la debilidad de los incas para invadirla. Hasta ese momento los chancas eran invencibles. El embajador chanca, Huamán Huaraca, negoció la rendición de Huiracocha. Este aceptó y pactó la entrega del Cusco, pero prefirió jugar con Urcu y sus mujeres. Sin embargo, apareció otro hijo de Huiracocha, Cusi Yupanqui, de 30 años, que hizo un llamado de ayuda a algunas etnias. El trato fue que las etnias irían a mirar la pelea y que ayudarían al bando que vaya ganando los chancas. Que vaya ganando. Los chancas no le tomaron importancia y se burlaron. La batalla se llevó al siguiente día. Fue brutal. La batalla que se llevó al siguiente día fue brutal. Las etnias miraban atentamente quién iría ganando para unirse y ocurrió lo inesperado. Comenzaron a ganar los incas.
Kusi Yupanqui cortó la cabeza de Asto Huaraca, hasta que Tomay Huaraca fue asesinado en otro sector. Kusi capturó al ídolo Chanca, Uscovilca. Con la captura del dios Chanca, la batalla había terminado, pues la guerra no la ganaba el bando que matara más hombres, sino el que logre robarle el dios al bando contrario. Tanta sangre corrió que Ichubamba le pusieron Guayarpampa, llanura de sangre. Tras la victoria, los incas inventaron el mito de que ganaron porque Huiracocha abrió el cielo, y con sus rayos hizo que las piedras se volvieran guerreros para favorecer a sus hijos. Mito de los Puraraucas. Lo cierto es que las etnias que observaban la batalla ayudaron a los incas. Los cuerpos de los prisioneros chancas se volvieron tambores, llamándolos con paja y ceniza. De sus huesos hicieron flautas, de sus ojos y orejas collares, y con su cráneo forrado en oro bebieron chicha de jora. Con esta victoria empieza el gran imperio de los incas. Los cuerpos de los prisioneros chancas se volvieron tambores, llenándolos con paja y ceniza. De sus huesos hicieron flautas, de sus ojos y orejas collares, y con su cráneo forrado de oro bebieron chicha de jora. Con esta victoria empieza el gran imperio de los incas. Huiracocha regresó y nombró a Cusi Yupanqui como Pachacútec. Etapa imperial. Pachacútec. Venció a los chancas y luego a los ayamarcas. A los 60 años llamó a su hijo Amaro Yupanqui para el correinado. Correinado era el gobierno paralelo del Inca con el Auqui, el cual aprendía de forma de gobierno de su padre para estar preparado cuando le toque gobernar. Pero Amaro Yupanqui no demostró capacidad de mando en el correinado. Prefería recolectar flores y mariposas en el campo. Pachacútec lo sacó de inmediato y puso a Tupac Yupanqui de 16 años. Amaro Yupanqui. Reconstruyó las yactas, ciudades, creando el templo de Carinaconcha, recinto de oro para culto al sol, y el templo de Quishuarcancha, culto a Tixi-Huiracocha. Forró el cero del Cusco, agrandó el Acyahuasi, reglamentó los mitimaes, intensificó la construcción de andenes, replanificó las mitas, comenzó con la redistribución, instaló las cárceles, sangahuasis, dispuso la construcción de Saitzahuamán, dividió el estado en guamanís, provincias, implantó tucricuts, gobernadores, y tucurricuis, espías, reformó el sacerdocio y el calendario con el objetivo de disminuir el poder gurín, oficializando el culto al Inti y también al Quechua. Los incas respetaban las lenguas de los pueblos vencidos, pero obligaban a que aprendan también el Quechua, logrando con ello la unidad cultural del imperio. Yupac Yupanqui, conocido como el Alejandro Magno de América, por ser el inca que más conquistas tuvo. Durante su correinado conquistó el Chinchaysuyo, a los Chimus y Quito, fundando en esta última la ciudad de Tumibamba. Como inca llegó hasta el sur por el río Maule, Chile, y llegó hasta la selva alta para conseguir plumas, aves, hierbas medicinales y chacras para sembrar hojas de coca. Habría viajado hasta la Polinesia llamando Inca Navegante, según Waldemar Espinosa. Fue una expedición que duró más de un año. Incluso volvió con pruebas de que llegó hasta Oceanía, un caballo, un chancho y un camote. Los animales llegaron muertos por hambre, pero el Inca colgó estos trofeos en Sacsayhuamán para que nadie olvide su travesía. Mira, llegó hasta Oceanía, un caballo, un chancho y un camote. Los animales llegaron muertos por hambre, pero el Inca colgó estos trofeos en Sacsayhuamán para que nadie olvide su travesía. Colgó estos trofeos en Sacsayhuamán. Un caballo, un chancho y un camote. Dividió el espacio territorial en 4 suyos, Tahuantinsuyo, y creó la clase social llamada Yanaconas. Terminó nombrando como su sucesor a Tico Cusi Hualpa, Huayna Cápac. Partió a conquistar el Chinchaysuyo y alcanzó la máxima expansión. Quiso conquistar las etnias salvajes del norte, llegando a encontrarse con los Quillicinga, pero se desanimó por su estado primitivo. Fijó las fronteras del río Ancasmayo, Colombia. Estando en el norte lo atacó la viruela, enfermedad europea que se expandió durante los viajes de Pizarro y que era desconocida por los incas, pero antes de morir
pudo nombrar como sucesor a Ninan Kuyoshi, y también murió a las pocas semanas de viruela. Fue entonces que empezó el problema de la sucesión. Huáscar versus Atahualpa. Garcilaso creía desde su visión europea que Huayna Cápac dividió en dos partes el imperio igual, como ocurrió con Teodosio en el imperio romano, y porque esa razón gobernaba en el norte, porque ya no le interesaba gobernar en el Cusco. En realidad, el Ica gobernaba en el norte para evitar la rebelión de etnias rebeldes de esa zona. Al morir Huayna Cápac, los augurios de los sacerdotes vieron que la elección de Ninan Kuyoshi no era buena. Cuando el sacerdote regresó desde Huayna Cápac a pedirle otro sucesor, el Inca ya había muerto. Cuando los orejones, nobleza de sangre, fueron a Tumibamba a decirle a Ninan Kuyoshi que era Inca, también había muerto. Entonces la madre de Huáscar se fue al Cusco para prepararlo a la elección a su hijo. Los sacerdotes de Urín de la Panaca de Tupac Yupanqui lo apoyaron y lo nombraron Inca. Cuando Huáscar ya era Inca, nombró a su hermano Atahualpa con el título de Inca Rantín, comparándolo a lo que hoy sería el primer vicepresidente, y lo mandó al norte. Pero Atahualpa empezó a conspirar contra su hermano, instigando que sus generales Calcuchimac, Quisquis y Rumiñahui, también por el apoyo de facción Hanán de la Palanca de Pachacútec. Entonces se concluye que la guerra civil no solo fue por ansias personales de poder, sino también por una guerra entre panacas y entre la dualidad Urín contra Hanán. Y aquí lo dejamos.